Buenos días, Juan Diego Echeverry, jefe inmediato de nuestro aprendiz. Sebastián Alzate, muy buenos días. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Buenos días. Igualmente, buenos días, Janet. Gracias. Hoy 10 de julio nos encontramos acá reunidos con el objetivo de realizar el tercer y último seguimiento de etapa productiva de nuestro aprendiz, Joan Sebastián Alzate, quien la realizó a través de un contrato de aprendizaje. En este momento estamos visualizando en pantalla el formato de planeación, seguimiento y evaluación, el cual ya es conocido por nosotros debido a que se realizaron 2 seguimientos anteriores. El objetivo de este seguimiento es evaluar los factores técnicos, actitudinales y comportamentales del aprendiz y emitir un juicio evaluativo ya finalizando su proceso de etapa productiva. El cuarto ítem del formato de seguimiento, planeación y evaluación es la evaluación de etapa productiva. Visita número 3, Sebastián. Fecha de inicio 0701, finalización 0607 del 2025. La evaluación se realizó en forma virtual. Número de visitas 3, no se tuvo inconvenientes con el aprendiz, por tanto no se hizo necesario la realización de un seguimiento adicional. Ya conocemos el proceso de cómo se evalúan los factores técnicos, actitudinales y comportamentales. Para este seguimiento, si se tienen de pronto observaciones en torno a cada uno de las variables, pues sería importante mencionarlas debido a que ya terminamos el proceso con el aprendiz. Vamos a iniciar los factores técnicos. Transferencia de conocimiento. Juan Diego, durante la etapa productiva, nuestro aprendiz demostró las competencias específicas del programa de formación. Sí, señora, satisfactorio. Mejora continua. El aprendiz aportó activamente al mejoramiento de sus habilidades técnicas y métodos de trabajo. Sí, señora, satisfactorio y mucha receptividad ante las observaciones que se tenían, las indicaciones, las sugerencias, etcétera. Gracias. Fortalecimiento ocupacional. Durante los 6 meses, el aprendiz mostró acciones de capacitación, estudio para mejorar sus competencias, ampliar esos conocimientos. Sí, señora. De hecho, gran parte de su labor dependía de que hiciera un aprendizaje autónomo. Lo hizo de muy buena manera, de manera muy ágil. Pudo incorporarse a las labores rápidamente y adicionalmente en sus tiempos adicionales estuvo haciendo unos cursos que se tenían a disposición por parte de la empresa de otras tecnologías y otras herramientas que no tenían relación directa con el proyecto, pero que igual los hizo incluso por disposición propia, pues para el tema de fortalecimiento. Muy bien, Sebastián. Gracias, Juan Diego, por tan excelente aporte. Oportunidad y calidad. El aprendiz siempre entregó de forma oportuna y con calidad los productos generados en torno a las funciones y actividades que se le asignaban. Sí, señora, es satisfactorio, naturalmente por su calidad de aprendizaje y porque estaba en un proceso en el que aprendía desde el hacer, pues habían temas de calidad que habían por ajustar, pero nada fuera de lo normal, nada fuera de lo esperado, entonces de igual manera considero que es satisfactorio. Gracias. Bueno, Sebastián, las 3 siguientes las vamos a evaluar como aprendiz. ¿Tú ibas a la empresa o trabajabas remoto, Sebastián? Remoto desde la casa. Bueno, responsabilidad ambiental. Sebastián,
¿Qué tanta responsabilidad ambiental consideras haber tenido durante este proceso? ¿En qué aspectos? En el ahorro de energía y el uso del cero papel. De acuerdo a las funciones que tenías asignadas, son los dos aspectos que se pueden tener en cuenta. Ya cuando el aprendiz va a la empresa, si la empresa tiene el buen hábito de la clasificación de los residuos, se toma también este aspecto, pero como trabajaba remoto, solo los dos que yo acabo de mencionar. ¿Cómo te consideras haber sido con esa responsabilidad ambiental? Bueno, me parece satisfactorio. Con respecto al papel, no se gasta absolutamente nada, ya que todo se hace en el computador. Y el ahorro de energía, pues siempre desconecto, por ejemplo, el computador cuando está al máximo y solo cuando es necesario cargarlo, pues lo conecto. Entonces, por ese lado, satisfactorio. Muy bien. Administración de recursos. Sebastián, ¿la empresa te proporcionó algún equipo, herramienta para el desarrollo de la etapa productiva? Sí, me proporcionaron el computador, pantalla, teclado, mouse y silla. Juan Diego, ¿el aprendiz ya entregó a satisfacción esos elementos que la empresa le había proporcionado? No, señora, no nos entregó porque le dimos continuidad. Ya Joan se encuentra bajo un contrato laboral. ¿Cómo me alegran esas noticias? Bueno, entonces ponemos satisfactorio. Espérame, hago acá mi apunte y se puede evaluar. Listo. Seguridad y salud en el trabajo. Sebastián, tenías un buen espacio de trabajo, un escritorio amplio, ojalá una silla ergonómica, iluminación preferiblemente natural. Sí, así es. La empresa, pues, como te dije, me proporcionó una buena silla. Entonces, por la postura estoy bien y aquí tengo una buena iluminación y un buen escritorio. Muy bien, satisfactorio. La última variable la evalúo yo como instructora de seguimiento y está relacionada a la documentación que ellos tienen que entregar durante los 6 meses. En este momento, Sebastián, ¿me confirmas? Tenemos pendiente la bitácora 12 que iba del 16 al 30 o esa ya está subida en la plataforma. Ya está subida y calificada. Hace unos minutos la verifiqué. Bueno, es que cuando saco mi lista de los datos de los aprendices, de pronto en ese momento estaba sin evaluar, pero pues si me confirmas que ya está evaluada, entonces no habría ningún inconveniente, solo tendríamos pendiente el formato de seguimiento que estamos diligenciando en este momento. Mira, aquí está. Bitácora número 12. Ya está calificada. Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces ya actualizo mi base de datos porque todavía la tengo como si el aprendiz no la hubiese entregado. En ese orden de ideas, la variable satisfactoria, un aprendiz muy disciplinado, nunca tuvo un llamado de atención, un plan de mejoramiento, y mucho menos una citación a un comité de evaluación. Entonces, súper satisfactoria esa variable. Con esa variable terminamos lo relacionado a los factores técnicos, donde el aprendiz tiene una valoración satisfactoria en su totalidad. Factores actitudinales y comportamentales. Relaciones interpersonales. El aprendiz desarrolló relaciones interpersonales con las personas de las diferentes áreas de la empresa en forma armoniosa, respetuosa y enmarcada dentro de la comunicación asertiva, Juan Diego. Sí, señora, de igual manera. Satisfactorio, siempre se ha tenido un buen nivel de comunicación, hemos tenido oportunidad de conversar acerca también de algunas oportunidades de mejora, de sus capacidades y de sus aptitudes, y siempre ha sido muy receptivo, entonces en ese sentido también ha sido muy satisfactoria la experiencia con Joan.
Totalmente de acuerdo. Las veces que él se comunicaba conmigo para hacer alguna solicitud siempre fue con el debido respeto. Trabajo en equipo. El aprendiz participó en forma activa en equipos de trabajo, asumiendo los roles de acuerdo con sus fortalezas. Sí, señora, él participó en diferentes equipos de trabajo dentro de CIDENET para un mismo cliente, pero dentro de diferentes iniciativas con diferentes personas de CIDENET y adicionalmente con equipos de otros proveedores y del cliente mismo. Y pues hasta el momento todo dentro de lo esperado igualmente, entonces satisfactorio. Gracias. Solución de problemas. Cuando al aprendiz se le presentaba algún inconveniente o problema en el desarrollo de las actividades y funciones, ¿él daba solución adecuada y oportuna? Sí, señora. Pues una de las cosas que más destaco de Giovanni y su experiencia dentro de CIDENET es que fue siempre muy proactivo. En algunos casos en específico tuvo algunas situaciones de hecho de cara al cliente donde el manejo de la situación era un poco complicado y pues digamos que también en ese momento buscó el apoyo, el acompañamiento dentro del equipo y de hecho de mí mismo para que pues se pudiera manejar la situación de la mejor manera y pues por eso también considero que ahí tenemos un ítem satisfactorio. Gracias. Cumplimiento. El aprendiz fue comprometido con las actividades y funciones que se le asignaban, demostrando puntualidad y proactividad. Sí, satisfactorio igual, con sus asignaciones y pues incluso con lo que tiene que ver con la participación activa en espacios del proyecto, en espacios de la compañía, entonces igualmente satisfactorio. Gracias. Organización. El aprendiz demostró durante su proceso capacidad para ordenar y disponer los elementos necesarios y la información que le facilitara la ejecución y realización del trabajo y así cumplir los objetivos. Satisfactorio. Igualmente, en algunos momentos trabajaba de manera autónoma por las características propias de la asignación y demás, y siempre le dio muy buen manejo a las herramientas de seguimiento y de visibilización de cara al cliente, entonces también satisfactorio. Muy bien. Bueno, con esta variable terminamos los factores actitudinales y comportamentales, teniendo una valoración satisfactoria en su totalidad. Luego tenemos que hacer una retroalimentación por parte de la empresa, del ente conformador, por parte del aprendiz y por parte mía como instructora de seguimiento. En este momento yo hacía la pregunta que ya Juan Diego amablemente lo mencionó y era si el aprendiz había tenido la oportunidad de continuar en la empresa o había terminado su etapa productiva y ya finalizado todo el proceso. Entonces, Sebastián, donde dice retroalimentación ente o reconocimientos especiales, ente conformador, ahí, combina y, no, abajo donde dice proceso del aprendiz, no, solo la fila de, no, pero Esto, eso, ahí. vale. Entonces, en ese vas a escribir por el desempeño del aprendiz durante etapa productiva. Qué pena, no tengo aquí la ñ, ahorita lo corrijo. Es que mi Bueno, por el teclado, desempeño mostrado por el aprendiz durante su etapa productiva, la empresa toma la decisión de dar continuidad ya con otro tipo de vinculación laboral. Listo. Juan Diego, evaluación de las competencias técnicas. Entonces, Sebastián, tú escribes lo que Juan Diego nos mencione. ¿Consideras que el aprendiz llegó al proceso
de etapa productiva con las competencias adecuadas para el desarrollo de esta? ¿Le faltaba bastante conocimiento? ¿Cómo fue el inicio y fin de etapa productiva en cuanto a competencias? Bueno, la verdad es que desde que tuve la oportunidad de conocer a Joan antes de que se vinculara como aprendiz, sé que él ha sido bastante inquieto y proactivo en el tema del aprendizaje. Entonces, no puedo dar constancia o dar fe de que llega debido al proceso propiamente de la academia o si a sus propios procesos de aprendizaje, pero la verdad es que sí llegó con una muy buena fundamentación, una muy buena capacidad de entendimiento de, digamos que del contexto técnico. Se enfrentó a un contexto técnico que no es tan común, que normalmente ni siquiera se ve dentro de la academia porque es un tema muy específico y lo abordó de buena manera, tuvo muy buen entendimiento de la necesidad y pues digamos que también debido a eso se tuvieron muy buenos resultados. Muy bien, Sebastián. Entonces, Eh, si si quieres lo haces quieres, ahorita, señor. sí, mejor. Sí, eso te iba a decir. Porque Ponga para ir ahí, sí. escribiendo así, complicado. No, pues lo que puedes poner ahí, o no sé si después revisas la grabación, pero pues así brevemente lo que puedes mencionar ahí es que sí, que desde el inicio se identificó una muy buena fundamentación técnica que permitió lograr los resultados al final del proceso. Dale, yo ahorita lo redacto mejor. que- O si quieres, me pasas un resumencito por escrito. Dale. Bueno, retroalimentación del instructor con rol de seguimiento. Entonces vas a colocar ahí lo mismo, combínalas y vas a escribir, el proceso del aprendiz fue excelente, excelente, bueno, te falta la C en excelente, no, excelente, siempre mostrando cumplimiento y disciplina en las actividades y funciones asignadas. Hablo tanto de lo laboral como lo relacionado con el SENA. Listo, hasta ahí. En cuanto a las competencias, pues yo no tuve la oportunidad de desplazarme a la empresa para conocer el proceso del aprendiz, pero sí me baso en la retroalimentación que siempre tuvo el jefe inmediato. Entonces, en competencias vas a escribir, el aprendiz contaba sí, el aprendiz mostró dominio, mejor. El aprendiz mostró dominio y conocimiento en las competencias técnicas de su programa de formación. Listo. Ahora la retroalimentación del aprendiz. Tú miras, Sebastián, si lo dices verbalmente y cuando terminemos el seguimiento lo escribes, o si lo escribes, lo lees, bueno, como te parezca mejor. ¿Cómo consideras que fue tu proceso en la empresa? Eh, pues la verdad, excelente. O sea, a pesar de que llegué de cara a un proyecto que era el Banco Ficosa, eh, en un ámbito que es capa media, que realmente yo no conocía muy bien, pues yo siento que no pude haber llegado a una mejor empresa para mi primer trabajo en todo este tema de mi inicio en la tecnología, en mi carrera. Y siento que pues cada vez fui avanzando y mejorando y creciendo tanto profesional como personalmente. Entonces, realmente mi proceso para mí pues se sintió demasiado bien y excelente y demasiado contento con la empresa.
Muy bien, Sebastián. Bueno, Sebastián, adicional a lo que estás mencionando, esa oportunidad que te está dando la empresa, a pesar de que es solamente los frutos del excelente desempeño que mostraste, pues no todas las empresas tienen de pronto esa facilidad de dar continuidad a los aprendices. Entonces creo que más que agradecido debes estar con el ente coformador y de acá en adelante seguir siendo cada día mejor en el desarrollo de las actividades y funciones que la empresa te siga asignando. En cuanto a las competencias del programa de formación, Sebastián, ya estuviste 6 meses en etapa productiva. ¿Consideras que los conocimientos adquiridos en el SENA son suficientes? ¿Falta tema de algo en específico? ¿Cómo fue lo relacionado solo a las competencias técnicas? Bueno, referente a lo técnico, sí podría decir que no es suficiente, al menos en esa área en la que yo entré. Sí, pues como te dije, entré en una parte del proyecto que yo no conocía, que no tenía mucho conocimiento, pero sí tiene uno las bases gracias al estudio y para poder afrontar pues lo que uno no conoce, ¿cierto? Y poder aprender muy fácilmente de qué se trata y ver de manera global todo eso. Eh, sí, es eso, o sea, las competencias técnicas son una base, pero no lo son todo. Siento que falta un poquito, pero sirvieron para uno dar ese primer paso y llevarlo bien. Ujú. Bueno, entonces eso es lo importante y lo mencionas cuando se finalice el seguimiento. Bueno, ya para terminar el seguimiento y el proceso debemos emitir un juicio de evaluación. Los juicios de evaluación del SENA son aprobado o no aprobado. Cabe resaltar que este juicio evaluativo se va a emitir por cumplir con el formato, más no que en este momento quede aprobada etapa productiva. Etapa productiva se aprueba cuando el formato de seguimiento que estamos diligenciando en este momento esté subido y aprobado en la plataforma Sayuna. En ese momento, yo como instructora evalúo el resultado de aprendizaje en la plataforma Sofía Plus. Pero debemos emitir el juicio de evaluación, el cual es aprobado. Entonces lo marcaría. Ahí, sí señor, ahí colocas una X. Listo. Ya veo que tienes la firma del jefe inmediato, tu firma, entonces una vez coloques la retroalimentación en la parte de aprendiz, me lo envías para mi respectiva revisión y firma en PDF, posterior cargue a Sayuna y podamos finalizar el proceso. No sé si Juan Diego o Sebastián tengan algo que quieran agregar. No, no de mi parte, pues digamos que simplemente recalcar nuevamente la buena experiencia que tuvimos dentro de la compañía con el proceso de aprendizaje de Joan. De verdad que ha sido, tal y como lo refleja este formato, muy satisfactorio. Resultado de eso, pues el tema de evaluar su continuidad y bueno, esperamos poder seguir por este camino y que pues podamos ser también de aporte a su vida profesional y personal. Sí, por mi Gracias, parte Juan igual. Diego. O sea, yo la verdad, como decía, siento que no pude haber llegado a una mejor empresa como mi primer trabajo en mi carrera profesional, en esta nueva etapa de mi vida. Siento que, o sea, es el mejor lugar en el que pude haber caído porque lo que he aprendido aquí siento que no lo pude haber aprendido en ninguna otra empresa. Y la verdad, demasiado agradecido con la oportunidad de poder seguir con ellos. Bueno, Sebastián,
Juan Diego, yo tengo que quedarme unos minutos más con el aprendiz explicando el proceso de certificación. Si por cuestiones laborales o personales necesitas retirarte, lo puedes hacer en este momento, no sin antes agradecer la buena disposición siempre en el proceso de nuestro aprendiz, la retroalimentación en cada uno de estos, el apoyo brindado a él, y aún más la oportunidad que le dieron en la empresa de continuar ya con otro tipo de vinculación. Muchísimas gracias, Juan Diego, que tengas un excelente resto de día. Vale, muchas gracias a ustedes. Feliz resto de día igualmente. Gracias. Hasta Gracias, luego. Juan. Hasta luego. Bueno, Sebastián, voy a explicar el proceso de certificación. No necesitas escribir nada, ya que una vez finalizado el proceso, yo te estaré enviando el formato que voy a explicar en este momento. ¿Me confirmas, por favor, cuándo el documento de Word que dice requerimientos para certificación se esté visualizando? Ahí ya lo puedo ver. Bueno, antes de enviar la... Espérame un minuto. Antes de hacer la explicación, Sebastián, quiero hacerte algunas recomendaciones. La primera, tú no vas a enviar documentos de certificación hasta que yo te dé el aval. ¿Cuándo doy el aval? Cuando yo pueda evaluar el resultado de aprendizaje en Sofía. Yo te envío un correo mencionando que ya los puedes enviar. Antes de eso, no lo vas a enviar. Segunda recomendación, si son 3 requerimientos, se envían 3 requerimientos. No se pueden enviar de forma incompleta. Tercero, se van a enviar en PDF, pero en PDF separados. Cuarto, después de que yo evalúe el resultado de aprendizaje, te va a llegar un correo mencionando que ya estás listo para la certificación y te piden una cantidad de documentos. Haces caso omiso. Lo único que tienes que seguir son mis indicaciones. Entonces, si te llega ese otro correo, simplemente no le das respuesta. Y más que una recomendación, una sugerencia, después de 2, 3 semanas de enviar la documentación, empiezas a ingresar de forma constante a la plataforma Certificado SENA para que visualices en qué momento ya cuentas con esa certificación como tecnólogo. ¿Me hago entender? Sí, está claro. Es un correo que dice que envíe varios documentos. A ese es al que le hago caso omiso, ¿verdad? Sí, lo que tienes que enviar es lo que yo te voy a mencionar a continuación, nada más. Vale, perfecto. ¿Cuáles son los requerimientos? Tu hoja de vida debe estar inscrita en la Agencia Pública de Empleo del SENA y vas a descargar un certificado de registro. El segundo documento es la copia del documento de identidad 150 por ambos lados. Y el tercero lo relacionado a pruebas TIT. ¿Ya presentaste pruebas TIT? Sí, así es. ¿Ya tienes resultados? No estoy seguro. No estoy Bueno, seguro de cuáles son los... si no tienes resultados, entonces los puedes enviar con el certificado de que ya los presentaste. Vale. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, una pregunta aparte de esto, ¿hay algún evento de graduación o algo? En algunas oportunidades se hace a final de año. Este año o en cualquier época del año. En este año no han hecho ceremonias para los aprendices virtuales. Cuando se hacen, nosotras enviamos correo a los aprendices que ya están certificados por si quieren participar de estas. Y se les facilita, claro está. Vale. Bueno, Sebastián, paso a enviarte 2 correos. El primero dice asunto documento certificación. Cordial saludo. Adjunto documento de Word donde se mencionan los requerimientos solicitados para la certificación.
Por favor, cualquier duda antes de enviar la documentación, con gusto. Enviar todo a certificación9217@sena.edu.co con copia al coordinador académico y con copia a mí. Que sea con copia, Sebastián, no 3 correos diferentes. El correo es zhadow.franco@gmail.com. Sí, así es. Listo, enviado el primer correo. El segundo correo tiene como asunto encuesta. Cuando ustedes finalizan el proceso, es importante que diligencien la encuesta de satisfacción. Entonces, el correo dice: cordial saludo, solicito por favor de tu colaboración con el diligenciamiento de la siguiente encuesta. Y está el link para diligenciarla. Una vez la diligencias, te pido por favor dar respuesta a este correo adjuntando la captura de imagen donde muestre que ya la diligenciaste de esta forma. ¿Me hago entender? Sí, entendido. Listo. He enviado ese correo. Recuerda, como respuesta a ese correo, la captura de imagen. ¿Alguna pregunta, Sebastián? No, todo muy claro. Bueno, entonces, si no hay ninguna inquietud, damos por finalizado el seguimiento y en general el proceso. Nuevamente felicitarte por haber cumplido de forma satisfactoria todo, al punto de poder dar continuidad al proceso ya con otro tipo de vinculación. Entonces, quedo pendiente del formato de seguimiento número 3 para que podamos evaluar etapa productiva. Sebastián, que tengas un excelente resto de día. Nos podemos retirar de la sala. Hasta luego. Dale. Muchas gracias. Y muchas gracias por haberme acompañado también en todo el proceso. Con muchísimo gusto, Sebastián. Que estés muy bien. Igualmente. Chao. Chao.